A los 45 años, Cansu Dere sigue siendo una de las mujeres más bellas y misteriosas de Turquía. Detrás de su mirada serena se esconde una historia de amor que marcó su vida para siempre. Durante 6 años, creyó haber encontrado al hombre de sus sueños, el famoso comediante Cem Yilmaz. Todos hablaban de boda, de una pareja perfecta. Hasta que una traición inesperada cambió todo. Desde ese entonces, el silencio de Cansu se volvió su escudo. Mientras brillaba en la pantalla con series como Es Elisada Katsis, en su corazón se libraba otra batalla. La de una mujer que amó, sufrió y decidió renacer sola. Quédate hasta el final de este video para descubrir cómo esa traición la transformó. ¿Qué lección escondió detrás de su dolor? ¿Y por qué hoy, a los 45 años? Cansu Dere se ha convertido en un símbolo de fuerza y libertad. No olvides dejar tu like, comentar qué piensas sobre su historia y suscribirte al canal para no perderte las próximas revelaciones sobre las estrellas más queridas del mundo. Antes de convertirse en el símbolo de la elegancia turca, en la actriz que millones de personas admirarían por su belleza y su fuerza interior, Cansu Dere era solo una niña silenciosa de Ankara, con una mirada curiosa hacia el mundo. Nació el 14 de octubre de 1980 en una familia modesta. Su madre tenía raíces en Grecia y su padre provenía de Bulgaria. En su casa, donde el té siempre humeaba sobre la mesa y las conversaciones eran serenas, aprendió 3 cosas que marcarían su destino: la paciencia, la educación y el valor del silencio. Desde muy pequeña mostró una calma distinta, una madurez que llamaba la atención. Le gustaba leer, observar, entender. Cuando otros soñaban con los reflectores, ella soñaba con excavar bajo la tierra y descubrir los secretos del pasado. Por eso, cuando llegó el momento de elegir una carrera, se matriculó en arqueología en la Universidad de Estambul. Nadie imaginaba que aquella estudiante de mirada profunda pronto desenterraría no ruinas antiguas, sino emociones humanas en la pantalla. El destino, caprichoso y luminoso, la empujó hacia otro camino. En el año 2000, Cansu participó en el certamen Miss Turkey y se convirtió en finalista. Su porte elegante, su altura y su sonrisa contenida cautivaron al país entero. La televisión, las marcas y los fotógrafos empezaron a disputarse su presencia. Cansu aceptó con timidez, sin saber que ese primer paso por una pasarela abriría la puerta a una vida que ya no tendría vuelta atrás. Durante algunos años se consolidó como una de las modelos más respetadas de Turquía. No era extravagante ni provocadora. Su magnetismo provenía precisamente de su sobriedad. Tenía algo que los demás no, una elegancia natural que parecía esconder una historia detrás de cada gesto. Pero aunque el mundo de la moda le ofrecía fama y dinero, dentro de ella crecía otra inquietud: el deseo de sentir. El cuerpo puede lucir la ropa, dijo una vez en una entrevista, pero el alma necesita contar algo. Así llegó la actuación. Su debut televisivo pasó casi desapercibido, pero los productores notaron su mirada. Podía transmitir amor, miedo y tristeza sin decir una palabra. En 2006 le llegó el papel que cambiaría su destino: Sila. La serie fue un fenómeno. Cansu encarnó a una mujer dividida entre el amor y la tradición, una historia que reflejaba el corazón mismo de Turquía. Durante 2 años, el país entero vivió, lloró y soñó con ella. Su éxito la llevó más lejos aún con Ezel, 2009-2011. Allí interpretó a Eyşan, una mujer que traiciona al hombre que ama. Su actuación fue tan intensa que la convirtió en una de las artistas más admiradas de su generación. Sin embargo, la ironía de la vida es implacable. Años más tarde, Cansu viviría en carne propia la misma herida que interpretó en la pantalla. En ese momento, aún no lo sabía, y mientras Turquía aplaudía a Eyşan, la mujer detrás del personaje seguía creyendo en el amor sincero. Con cada nuevo proyecto, su figura crecía. Campañas publicitarias, premios, portadas de revistas, entrevistas en Europa y Oriente Medio. A los ojos del mundo, Cansu Dere era la definición de la perfección turca. Hermosa,
inteligente, reservada y sin escándalos. Su rostro adornaba los carteles de las calles de Estambul, pero su vida personal seguía envuelta en un velo de discreción. Quienes trabajaron con ella decían que nunca hablaba de su corazón, solo de su trabajo. Sin embargo, detrás de esa imagen intocable, existía una mujer de carne y hueso, una que suspiraba por una conexión real. En los rodajes, mientras esperaba su turno, solía mirar al vacío, como si buscara algo que todavía no había encontrado. Los años de éxito no le impidieron seguir siendo una romántica. Creía en el destino, en la fidelidad, en los lazos que no se rompen. Y fue entonces cuando apareció Cem Yılmaz, el hombre que haría reír a Turquía y, sin saberlo, haría llorar a Cansu. Actor, guionista, comediante carismático, todo lo que tocaba se convertía en éxito. Su encuentro parecía escrito en las estrellas. Él, el rey de la risa. Ella, la reina del drama. Dos mundos opuestos que se atrajeron como imanes. Para Cansu, después de años de soledad y fama vacía, aquella mirada cálida fue como una promesa. No sabía aún que esa promesa tendría un precio. En ese momento, el universo entero parecía alinearse a su favor. Tenía todo. Una carrera en pleno auge, una belleza que hipnotizaba y un amor que parecía sincero. Pero el éxito es una luz que también ciega. Y en el corazón de aquella mujer que había conquistado al mundo, ya empezaba a formarse una sombra invisible, una grieta que, con el tiempo, terminaría por romperla desde adentro. En las fotos, Cansu sonreía. En los programas de televisión, reía con discreción. Pero en sus ojos ya había algo nuevo. La vulnerabilidad de quien ama de verdad. No era la actriz ni la modelo la que brillaba en aquel momento. Era la mujer. Y esa mujer, por primera vez, se permitió soñar con la felicidad completa. A veces me pregunto en qué momento comenzó todo. No fue en una alfombra roja, ni en un evento lleno de cámaras. Fue en un instante sencillo, casi invisible. Lo vi reír, y algo en mí se encendió. Cem Yılmaz tenía esa energía que llenaba cualquier habitación, una mezcla de inteligencia, humor y tristeza. Me hizo reír sin esfuerzo, y hacía mucho que nadie lo lograba. Yo venía de años de silencio. Mi vida giraba en torno a los rodajes, las entrevistas, las luces. Había aprendido a esconder mis emociones detrás de la elegancia, pero él irrumpió como un viento inesperado. Me devolvió la sensación de vivir fuera del guión. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no tenía que actuar. Nuestro amor no empezó con fuegos artificiales. Fue más bien una complicidad tranquila. Nos entendíamos con la mirada. A veces, en los momentos más caóticos de su vida pública, me tomaba la mano y me decía: cuando todo el mundo se ría, quédate seria, porque solo tú sabrás cuándo estoy triste. Aquella frase me conmovió. En un mundo de apariencias, yo había encontrado a alguien que hablaba con el alma. Pasaban los meses, luego los años. 6 años de viajes, de amaneceres juntos, de noches en las que las risas se mezclaban con los sueños. La prensa nos seguía. Las cámaras nos perseguían. Pero yo intentaba no escuchar. Amaba su mente, su forma de ver la vida, su ironía. Me hacía sentir ligera, viva, auténtica. Creí en él como se cree en la familia, en el futuro, en la fe. A veces hablábamos de boda. No de forma pública, nunca fuimos de exhibirnos. Pero en silencio, entre 2 tazas de café, él decía que quería verme de blanco, caminando hacia él. Y yo, que siempre había sido escéptica con los finales felices, le creí. Tal vez porque su voz sonaba sincera, o porque necesitaba creer que el amor podía durar. El tiempo pasó y, poco a poco, empecé a notar pequeñas sombras. Llamadas que no contestaba, risas que no compartía conmigo, noches que se alargaban sin explicación. Al principio no quise ver. Me decía a mí misma que era estrés, trabajo, fama. Quería proteger esa historia de amor como si al negarlo pudiera evitar su final. Pero un día,
El silencio se volvió insoportable. La prensa empezó a hablar. Las redes ardían con rumores. Cem Yılmaz ha sido visto con otra mujer. Una traición en la pareja más querida de Turquía. No quise creerlo. Durante semanas me encerré en casa, lejos de todo, esperando que él viniera a explicarlo, a mirarme a los ojos y decirme que no era verdad. Nunca vino. Recuerdo esa noche con claridad. Estaba sola, sentada frente a la ventana, escuchando el ruido de Estambul a lo lejos. Tenía el teléfono en la mano, su nombre en la pantalla, pero no podía marcar. No quería respuestas que me destruyeran. En ese silencio sentí como algo dentro de mí se rompía lentamente. Dicen que cuando te traicionan, lo primero que muere no es el amor, sino la confianza. Yo lo aprendí esa noche. Sentí que todo lo que habíamos construido, las risas, los planes, los secretos compartidos, se desmoronaba como arena entre los dedos. Y sin embargo, no grité, no hablé, no di entrevistas. Elegí el silencio. Era mi única forma de dignidad. Durante meses, los medios inventaron historias. Que lloraba, que estaba furiosa, que planeaba vengarme. La verdad es que no tenía fuerzas para sentir nada. Solo quería desaparecer, curarme lejos del ruido. Me refugié en el trabajo, en los guiones, en los personajes. Fingir emociones en la pantalla era más fácil que enfrentarlas en la vida real. A veces, cuando grababa una escena de dolor, pensaba en él, en lo fácil que había sido confiar, en lo rápido que todo se había derrumbado. Pero no lo odiaba. Aprendí que el amor no se borra, solo se transforma. Lo que queda después de una traición es una mezcla extraña de tristeza y agradecimiento. Tristeza por lo que se pierde, gratitud por lo que se aprende. Hubo noches en que quise llamarlo, preguntarle ¿por qué? Pero me detuve, no quería una explicación, quería paz. Y comprendí que la paz no se pide, se construye. Con el tiempo, la herida empezó a cicatrizar, aunque la marca sigue ahí. No hay maquillaje que la oculte, pero ya no duele. De aquella historia aprendí que el amor, incluso cuando termina, puede dejarte más fuerte. Y que la traición, aunque te rompa, también puede enseñarte a levantarte con más calma, con más verdad. Hoy, cuando miro atrás, no veo un error. Veo una historia que me hizo humana. Porque detrás de la actriz, la modelo, la mujer pública, siempre hubo una persona que amó de verdad, que se cayó y que aprendió a volver a caminar sola. Después de todo, el ruido se apagó. Las portadas dejaron de mencionarme, los fotógrafos dejaron de esperarme frente a casa. Y, por primera vez en muchos años, me encontré sola conmigo misma. Sin maquillaje, sin cámaras, sin personaje. Solo yo y ese silencio que, al principio, me asustaba tanto. Los primeros días fueron una niebla. Me levantaba tarde, caminaba por los pasillos vacíos de mi casa y me preguntaba en qué momento había perdido el control de mi vida. Todo se había convertido en un torbellino mediático. En los canales de televisión hablaban de la gran traición. En las redes, me etiquetaban en titulares que dolían como cuchillos, pero yo no respondí. No di entrevistas, no lloré en público. Aprendí que el silencio no es debilidad. Es una forma de amor propio. Cada vez que quería gritar, recordaba que él ya había dicho suficiente al elegir a otra persona. Y yo ya no necesitaba explicaciones. No buscaba justicia, solo paz. Durante meses no quise salir de casa. Me refugié en mis libros, en mis gatos, en mis pensamientos. Las paredes se convirtieron en mi refugio. Dormía poco, comía poco, pero pensaba mucho. Recordaba nuestras conversaciones, nuestras risas, nuestras promesas. Y me preguntaba si alguna vez habían sido reales, o si todo había sido solo una ilusión que yo misma quise creer. Una noche, mientras miraba por la ventana, comprendí algo. Yo no podía controlar lo que los demás hacían, pero sí podía decidir qué hacer con lo que me había pasado. La traición no era el final, era una transformación.
Comencé a escribir en un cuaderno, no para publicar nada, sino para entenderme. Escribía frases sueltas, pensamientos, emociones. En una de esas páginas puse: no me rompió la traición, me rompió la confianza. Y esa frase se quedó conmigo, como una herida abierta, pero también como una lección. Pasaron los meses, y poco a poco, la tristeza se transformó en silencio. El silencio se convirtió en calma, y de la calma nació la fuerza. Volví al trabajo, no porque estuviera lista, sino porque necesitaba volver a sentirme viva. Cuando me ofrecieron un papel en una nueva serie, dudé. Era la historia de una mujer engañada por su esposo. Sonreí con ironía. El destino otra vez, pensé. Acepté el papel. La serie se llamaba Sadakatsis, infiel. Cuando leí el guión sentí que alguien había escrito mi vida sin conocerme. Interpretar a Asia, una mujer traicionada pero fuerte, fue una catarsis. Lloré en cada escena, pero no solo por el personaje. Lloraba por mí, por todo lo que no había dicho, por todo lo que había callado. Cada lágrima frente a la cámara era real. Y entonces sucedió algo mágico. El público me abrazó. Las mujeres comenzaron a escribirme, a contarme sus propias historias de traición, de dolor, de resiliencia. Me decían que mi silencio les había enseñado algo, que no hacía falta destruirse para empezar de nuevo, que el respeto por una misma puede ser la venganza más elegante. Fue ahí cuando entendí que el dolor también puede tener un propósito, que mi historia, por más amarga que fuera, podía servirle a alguien más. No quería convertirme en símbolo de tristeza, sino de renacimiento, porque cuando la vida te rompe, también te da la oportunidad de recomponerte de otra manera, más fuerte, más sabia, más libre. Con el tiempo volví a sonreír. No esa sonrisa de alfombra roja, sino una más pequeña, más sincera. Aprendí a disfrutar de la soledad, del café por la mañana, del sonido del mar cuando grabábamos lejos de Estambul. Aprendí que no necesito a nadie para sentirme completa. Hoy, cuando la gente me pregunta si he perdonado, siempre digo lo mismo. No guardo rencor porque el rencor ata, y yo elegí ser libre. La traición no me definió, me reveló. Ya no soy la misma mujer que amó a Cem Yilmaz con los ojos cerrados. Ahora miro de frente, sin miedo, sin máscaras. A veces pienso que todo lo que viví fue necesario para convertirme en quien soy. Porque si no me hubieran roto, jamás habría descubierto de qué estoy hecha. Y así, en medio del silencio, descubrí la versión más verdadera de mí misma. Una versión que no necesita aplausos, ni titulares, ni promesas. Solo verdad. Con el tiempo, comprendí que en este mundo nadie te deja en paz cuando decides guardar silencio. Cuando no hablas, los demás inventan. Cuando sonríes, dicen que finges. Cuando te ven sola, juran que estás rota. Y así los rumores se convirtieron en una especie de ruido de fondo en mi vida, como un zumbido constante que aprendí a ignorar. Decían que salía con actores jóvenes, con directores, con empresarios. Cada mes me enamoraban de alguien nuevo. Y yo, mientras tanto, desayunaba sola, leía mis guiones, alimentaba a mis gatos y me reía de todo aquello. No tenía que desmentir nada, porque la verdad no necesita defensa. A veces, en los rodajes, los periodistas se acercaban y me preguntaban, ¿está enamorada Kansu? Yo sonreía y respondía con lo único que era cierto. Estoy enamorada de mi paz. Esa frase se volvió casi una broma interna entre mis amigos, pero era real. Después de tanto ruido, aprendí a valorar los momentos en que no pasaba nada. Despertar sin miedo a ver mi nombre en los titulares. Mirar al espejo y no sentir tristeza. Caminar sin prisa. Eso para mí era amor. No voy a mentir. La soledad al principio dolía. Era una herida invisible, como un eco que te sigue a todas partes. Pero con el tiempo, esa soledad se transformó en compañía. Aprendí a escucharme. Descubrí que el silencio tiene una voz propia y que, cuando aprendes a oírla, ya no temes estar sola. En medio de todo eso, llegó otra oportunidad. Me ofrecieron protagonizar una serie que hablaba de infidelidad,
de amor, de heridas. La ironía era tan evidente que, por un momento, dudé. ¿Podía revivir mi propia historia frente a millones de espectadores? La respuesta fue sí. No porque quisiera recordarla, sino porque quería transformarla. Así nació mi regreso con Sadakatsis. Me entregué al personaje con toda mi verdad. No actuaba, revivía. Cada mirada, cada lágrima, cada respiración eran mías. Asia, la mujer que interpretaba, fue mi espejo, mi terapia, mi revancha silenciosa. A través de ella, dije todo lo que había callado, y el público lo sintió. Cada mensaje que recibía era una caricia. Mujeres de todas partes del mundo me escribían: «Gracias, Kansu. Tu personaje me dio valor». Algunas me contaban sus propias historias de traición, de abandono, de resiliencia. Entendí entonces que mi dolor ya no era solo mío. Había cruzado la pantalla. Durante el rodaje, pasaba horas en el set observando. Me fascinaba ver cómo todos hablaban de amor, pero pocos lo entendían. En el descanso me quedaba sola, tomando café y mirando la lluvia caer sobre los vidrios del estudio. Pensaba, quizás esta es mi forma de amar ahora, a través del arte. Poco a poco, volví a sentirme completa. No por alguien más, sino por mí misma. Dejé de buscar respuestas en los demás. Mi vida se volvió más simple, más ligera. Empecé a viajar sin avisar a nadie, a caminar por Estambul con gafas grandes y el pelo recogido, disfrutando del anonimato que antes temía. La prensa seguía inventando. A veces decían que tenía un nuevo amor, otras, que vivía aislada. Yo dejaba que hablaran. Me di cuenta de que mientras ellos construían historias, yo construía mi paz. Hoy, sé que la soledad no es un castigo. Es un refugio. Ese es el lugar donde aprendes a amar sin condiciones, incluso a quien te rompió. Porque entiendes que cada experiencia forma parte de ti. No hay odio en mí, solo distancia. Con el tiempo, hasta mis recuerdos de Sem se volvieron suaves. Ya no duelen. Son como una película antigua que miro con ternura, sabiendo que terminó, pero agradeciendo haberla vivido. Y en medio de ese proceso, entendí algo que cambió mi forma de ver la vida. No somos las personas que nos traicionaron, somos lo que decidimos hacer después de la traición. Así fue como, sin planearlo, me convertí en una versión nueva de mí misma. Más tranquila, más fuerte, más consciente. La Kansu que el público veía en la pantalla era la misma que yo veía en el espejo. Una mujer que había sobrevivido al amor, a la fama. Y sobre todo, a sí misma. Hoy tengo 45 años. A veces lo digo en voz alta y me sorprende lo natural que suena. Hace unos años, pensaba que cumplir esta edad me asustaría, que sentiría el paso del tiempo como una sombra sobre mi carrera, mi cuerpo o mi corazón. Pero no. Cumplir 45 ha sido mi renacimiento. Ya no busco el amor en los ojos de los demás. Lo encuentro en el reflejo del espejo, en la calma de mis mañanas sin prisa, en los paseos por el Bósforo cuando el sol se esconde y Estambul se tiñe de oro. Descubrí que la libertad no llega cuando te vas de alguien, sino cuando dejas de necesitar que te comprendan. Durante años viví atrapada entre dos mundos. El de la mujer pública, perfecta, siempre sonriente, y el de la mujer real, frágil, llena de dudas y silencios. Hoy, esas dos partes se han reconciliado. Ya no tengo que fingir. Soy ambas, y ambas me pertenecen. La fama sigue acompañándome, pero ya no me define. Sigo recibiendo guiones, invitaciones, entrevistas, pero ahora elijo con calma. Aprendí a decir no sin sentir culpa. Aprendí que el éxito no está en cuántas veces te aplauden, sino en cuántas veces te mantienes fiel a ti misma cuando nadie te mira. Mis días son más simples, pero infinitamente más reales. Tomo café en mi terraza, riego mis plantas, leo libros que antes no tenía tiempo de leer. A veces viajo sin destino, solo para perderme. He descubierto que no necesito grandes cosas para sentirme viva. Basta con respirar,
con sentir, con estar presente. La gente sigue preguntando si estoy enamorada. Sonrío. Tal vez lo estoy, pero no de alguien. Estoy enamorada de la vida que he construido, de mi silencio, de la mujer en la que me convertí. Esa mujer que ya no teme quedarse sola, porque entiende que la soledad no es vacío, es espacio. Espacio para crecer, para crear, para renacer. A veces pienso en todo lo que viví y me sorprende mi propia resistencia. La traición que una vez me rompió ya no me duele. Hoy la veo como una puerta que se cerró para obligarme a mirar dentro de mí. Si Sem no me hubiera fallado, quizá nunca habría descubierto mi fuerza. No hay rencor en mis palabras, solo gratitud. Cada lágrima, cada silencio, cada noche sin dormir me acercó a quien soy ahora. La gente dice que Sadakatsis fue mi mejor papel, y quizá tengan razón, pero no porque actuara bien, sino porque en esa historia me encontré a mí misma. Cada escena fue una confesión, una manera de decirle al mundo, sí, me traicionaron, pero sigo de pie. Y eso, más que cualquier premio, es mi mayor logro. He aprendido que el amor verdadero no siempre tiene que ver con quedarse. A veces, amar también significa soltar, dejar ir sin odio, sin drama, sin necesidad de entender. Solo aceptar. Porque la vida, al final, no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a bailar con él. Hoy miro hacia atrás y no veo una historia triste. Veo una historia completa. Una historia que me enseñó que las mujeres no necesitamos que nadie nos salve. Podemos caernos, rompernos, llorar. Y aún así levantarnos, más sabias, más bellas, más libres. Y si me preguntas cuál es mi secreto, te diría que no hay ninguno. Solo el tiempo, solo la aceptación, solo el amor propio. Eso que nadie puede quitarte, ni siquiera la traición más dolorosa. A los 45 años, ya no espero que alguien me elija. Yo me elijo cada día. Y en esa elección está mi libertad, mi paz y mi felicidad. A veces la vida nos rompe en silencio, pero es justo ahí donde descubrimos quiénes somos de verdad. Kansu Dere no solo sobrevivió a una traición, la transformó en arte, en inspiración, en un ejemplo de dignidad y poder interior. A los 45 años, no busca venganza ni aplausos. Solo vive, respira, sonríe, y en su mirada aún brilla esa mezcla de melancolía y esperanza que tanto nos conmueve. Porque la traición pasa, la fama cambia, los amores se van, pero la fortaleza de una mujer que decide levantarse, esa nunca se apaga. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que reconstruirte después del dolor? Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like, comparte este video con quien necesite escucharlo y suscríbete al canal para seguir conociendo más historias reales, humanas y llenas de verdad. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.